Aquel martes de noviembre empezó igual que cualquier otro día en Valparaíso. El olor a café recién hecho inundaba nuestra pequeña cocina, mientras preparaba las tostadas con palta que tanto le gustaban a Rodrigo. 15 años de matrimonio, y seguía haciendo lo mismo cada mañana, aunque últimamente sentía que algo se había roto entre nosotros. Rodrigo entró a la cocina con el ceño fruncido, con esa mirada que había aprendido a temer. Se sentó frente a mí sin saludar y comenzó a revisar su teléfono con una sonrisa que me erizó la piel. Llevaba semanas así, distante y frío, pero ese día había algo diferente en sus ojos, algo más oscuro. «Necesito tu tarjeta de crédito», dijo sin levantar la mirada. «Mi mamá necesita un tratamiento especial y voy a pagárselo». Me quedé inmóvil. La madre de Rodrigo, doña Mercedes, siempre había sido el centro de su universo, pero esto era demasiado. Nuestras finanzas estaban al límite después de que él perdiera su trabajo en la constructora hacía 3 meses. Yo era la única que aportaba con mi sueldo de profesora en el colegio municipal. «Rodrigo, no podemos. Apenas nos alcanza para pagar el arriendo y...». No me dejó terminar. Golpeó la mesa con tanta fuerza que el café se derramó sobre el mantel que mi abuela me había regalado. Sus ojos se clavaron en mí con una furia que conocía demasiado bien. «¿No entiendes que es mi madre? ¿Acaso quieres que se muera? Siempre has sido egoísta, Claudia. Siempre». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Durante años había soportado sus reproches, sus cambios de humor, sus pequeñas crueldades disfrazadas de amor. Me había convertido en una sombra de la mujer que alguna vez fui. Esa joven universitaria llena de sueños que conoció a un chico encantador en la Feria del Libro de Santiago. No es egoísmo, Rodrigo. Es que no tenemos dinero. Si quieres, podemos buscar alguna ayuda estatal o... Esta vez, su reacción fue instantánea y brutal. Sin advertencia, tomó la taza y me arrojó el café caliente a la cara. El dolor me quemó la piel, pero peor fue el veneno en sus palabras. «O me das la tarjeta, o te largas de esta casa. Ya estoy harto de mantener a una inútil como tú». Entre lágrimas y con la piel ardiendo, apenas pude susurrar: «Está bien». Él tomó eso como una victoria, agarró las llaves de la camioneta y se fue al taller mecánico donde había conseguido unas horas de trabajo. En cuanto escuché el motor alejarse, supe que había tomado mi decisión. Corrí al baño para revisar mi rostro. Estaba rojo e hinchado, pero no me permití llorar más. Había pasado demasiados años sobreviviendo detrás de sonrisas falsas, ocultando moretones con maquillaje barato y explicando a mis colegas por qué faltaba tanto al trabajo. Algo en mí se había roto esa mañana, pero no era mi espíritu, sino las cadenas que me ataban a él. Con las manos temblorosas, comencé a preparar mi escape. Sabía que tenía poco tiempo antes de que regresara para el almuerzo. Tomé la pequeña mochila que guardaba en el fondo del closet y metí lo esencial: mis documentos, algo de ropa, la medallita de la Virgen del Carmen que me había regalado mi abuela, y los cuadernos donde había escrito años de sufrimiento que nunca me atreví a compartir con nadie. Llamé a mi hermana Lucía, la única persona en quien podía confiar. No necesité explicarle mucho. Ella siempre supo, siempre vio lo que yo me negaba a ver. «Ven a mi casa», me dijo sin dudar. «Pedro está de viaje en Concepción. Tendremos toda la semana para pensar qué hacer». Mientras esperaba el taxi, recorrí por última vez aquella casa que nunca sentí como mía. Las cortinas que había cosido con tanto esmero, los platos que compramos juntos en nuestra única vacación a Viña del Mar, las fotografías de tiempos más felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer. Dejé las llaves sobre la mesa, junto con una nota que simplemente decía: «Gracias por abrirme los ojos». Cuando el taxista tocó la bocina, respiré profundo y cerré la puerta, sabiendo que jamás volvería a abrirla. En ese momento no sabía hacia dónde iba, solo tenía claro de dónde estaba escapando. El taxi avanzó por las calles empinadas de Valparaíso, y mientras veía alejarse los coloridos cerros, sentí que podía respirar por primera vez en años. El camino a casa de mi hermana en Viña del Mar fue silencioso. El taxista, un hombre mayor con ojos amables, no preguntó por mi rostro enrojecido ni por mis manos temblorosas. Quizás había visto demasiadas mujeres como yo, huyendo con lo poco que podían cargar. «Va a estar bien, señorita», fue lo único que dijo cuando me dejó frente al edificio de Lucía. No supe si creerle, pero por primera vez en mucho tiempo
Sentí que era posible, que yo podía estar bien. El apartamento de Lucía era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban al mar y una terraza llena de plantas, tan diferente a la oscuridad que había dejado atrás. Mi hermana me recibió con un abrazo silencioso y me condujo hasta su sofá, donde me envolvió con una manta a pesar del calor de noviembre. «Voy a prepararte un té de hierbas», dijo mientras desaparecía en la cocina. No preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Los años nos habían distanciado, pero en ese momento era como si el tiempo no hubiera pasado. Esa noche, mientras las olas rompían contra las rocas de Reñaca, le conté todo. Le hablé de los primeros insultos que ignoré, de las disculpas que creí, de las promesas vacías que Rodrigo repetía después de cada episodio. Le conté cómo, poco a poco, fui perdiendo contacto con mis amigos, cómo dejé de pintar, cómo renuncié a la oportunidad de ser directora del departamento de arte en el colegio, porque a él no le gustaba que llegara tarde a casa. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. «Vergüenza, supongo. ¿O miedo? No lo sé», respondí. Pensaba que podía arreglarlo, que era mi culpa, que si me esforzaba más todo mejoraría. Lucía tomó mis manos y me miró fijamente. «Hay algo que debo contarte, algo que he guardado por años». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía ser tan grave que mi hermana, siempre tan directa, hubiera decidido callar? ¿Recuerdas cuando papá y mamá se separaron? Yo tenía 15 años y tú apenas 10. Asentí. ¿Cómo olvidarlo? Fue el día que nuestra familia perfecta se desmoronó. Papá se fue una mañana y no volvió nunca más. Mamá nos dijo que había encontrado a otra mujer, que nos había abandonado. Durante años lo odié por eso. Papá no nos abandonó, Claudia. Mamá lo echó. Lo amenazó con denunciarlo si intentaba contactarnos. ¿Qué estás diciendo? ¿Denunciarlo por qué? Lucía respiró hondo antes de continuar. Por lo mismo que tú estás escapando ahora. Papá sufría violencia de mamá. Los gritos que escuchábamos por las noches no eran discusiones, eran amenazas de ella hacia él. Las veces que lo vimos con golpes no fueron accidentes en el trabajo. Era ella, Claudia. Siempre fue ella. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las piezas comenzaron a encajar. Los silencios de papá, la forma en que mamá controlaba cada aspecto de nuestras vidas, su frialdad, y algo aún más doloroso. La historia se había repetido conmigo, como un ciclo perverso que no pude reconocer. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, incapaz de procesarlo todo. Lo vi una noche. Bajé a buscar agua y los encontré en la cocina. Ella sostenía un cuchillo contra su cuello mientras le decía que si nos dejaba, lo mataría. 2 semanas después, él se fue. Me dejó una carta explicándome todo, pidiéndome perdón, diciéndome que nos amaba pero que no podía seguir así. «¿Y por qué no me lo contaste antes? Eras muy pequeña y luego...». Pasaron los años y mamá nos convenció a todos de su versión. Cuando comenzaste a salir con Rodrigo, vi las señales. Era igual que mamá. Encantador en público, controlador en privado. Intenté advertirte, pero estabas tan enamorada. Y luego él te alejó de todos, incluso de mí. Permanecimos en silencio mientras el peso de la verdad caía sobre nosotras. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Había odiado a mi padre por abandonarnos cuando en realidad había sido una víctima. Y lo peor, había repetido el patrón, convirtiéndome en la víctima de un hombre que reflejaba a mi madre más de lo que jamás pude ver. «¿Sabes dónde está papá ahora?», pregunté finalmente. Lucía asintió. «Vive en Mendoza, Argentina. Tiene un pequeño viñedo. Nos hemos escrito durante años. Él siempre pregunta por ti. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por el padre que creí haber perdido, por los años desperdiciados con Rodrigo, por la niña que fui y la mujer en la que me había convertido. Pero sobre todo, lloré porque finalmente entendía el origen de mis heridas». Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo llamaba constantemente, alternando entre súplicas y amenazas. Bloqueamos su número. Luego comenzó a aparecer en el colegio donde yo trabajaba. El director, don Manuel, un hombre bondadoso que siempre me había apoyado, me concedió una licencia médica. «Tómate el tiempo que necesites, Claudia», me dijo. «Tu puesto estará esperándote cuando estés lista para volver». Una semana después de mi huida,
Lucía me llevó a la comisaría de Carabineros para poner una denuncia por violencia intrafamiliar. Mostré las fotografías que había guardado de moretones anteriores, las capturas de pantalla de sus mensajes amenazantes y las marcas que aún quedaban en mi rostro del café hirviendo. La oficial que tomó mi declaración, una mujer de unos 50 años llamada Teresa, me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Has dado el paso más difícil», me dijo. «Ahora no estás sola». Esa misma tarde recibí una llamada que cambiaría todo. Era Constanza, la esposa de Martín, el mejor amigo de Rodrigo. Su voz sonaba tensa, asustada. «Necesito verte, Claudia. Hay algo que debes saber». Nos encontramos en una cafetería cerca del muelle. Constanza llegó con gafas oscuras que no lograban ocultar un moretón reciente. Supe inmediatamente por qué estaba allí. «Rodrigo está furioso», me dijo sin preámbulos. «Ha estado bebiendo sin parar desde que te fuiste. Ayer vino a nuestra casa buscándote. Cuando Martín le dijo que no sabía nada de ti, empezaron a discutir. Rodrigo dijo cosas, Claudia, cosas que no debería saber nadie». «¿Qué cosas?». Constanza miró a su alrededor antes de continuar. «Dijo que si lo denunciabas, él se aseguraría de que todos supieran lo de tu aborto». Me quedé helada. El aborto. Mi secreto más profundo y doloroso. Algo que ocurrió mucho antes de conocer a Rodrigo, cuando apenas tenía 18 años. Un error de juventud. Una decisión tomada con miedo y soledad. Un trauma que nunca superé completamente. Solo se lo había contado a una persona. Mi madre. ¿Cómo lo supo? Susurré, aunque ya conocía la respuesta. «No lo sé con certeza», respondió Constanza. «Pero mencionó que tu madre se lo contó cuando empezaron a salir. Dijo que ella quería que él supiera con qué clase de mujer estaba. La traición me golpeó como una bofetada. Mi propia madre había entregado mi secreto más íntimo como quien entrega un arma, sabiendo perfectamente que algún día podría ser usada contra mí». Las palabras de Lucía resonaron en mi cabeza. Era igual que mamá. El ciclo era aún más profundo de lo que imaginaba. «También hay otra cosa», continuó Constanza, su voz apenas audible. «Rodrigo dice tener pruebas de que has estado robando dinero del colegio. Algo sobre facturas falsas para materiales de arte». Esta vez, la sorpresa dio paso a la indignación. «Eso es mentira. Jamás he tocado un peso que no sea mío». «Lo sé, Claudia. Todos los que te conocen saben que eres incapaz de algo así. Pero él está desesperado. Y las personas desesperadas son capaces de cualquier cosa. Esa noche no pude dormir. Las amenazas de Rodrigo flotaban en el aire como fantasmas. Podía soportar la vergüenza de que se supiera lo del aborto, pero no podía permitir que manchara mi nombre profesional, mi única forma de sustento, con acusaciones falsas. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Teresa, la oficial de Carabineros que había tomado mi denuncia. «Necesito retirar la denuncia», le dije sin rodeos. Su suspiro al otro lado de la línea delataba que había escuchado esa frase demasiadas veces. «Claudia, entiendo que tengas miedo, pero...». «No es miedo», la interrumpí. «Es estrategia. Necesito tiempo para preparar un caso más sólido. Rodrigo tiene información que puede dañarme, y tengo que protegerme primero». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «De acuerdo, pero quiero que sepas que esto no termina aquí. Cuando estés lista, estaré esperando». El siguiente paso fue más difícil. Llamé a Rodrigo. «¿Dónde diablos estás?», fue su saludo. Una mezcla de furia y alivio que conocía demasiado bien. «Necesitamos hablar», respondí, manteniendo mi voz firme. «Pero no por teléfono. Nos vemos mañana en el café de la plaza a las 10. Elegí un lugar público por seguridad, pero también porque sabía que Rodrigo nunca montaría una escena donde pudieran verlo. Su imagen era demasiado importante para él. Esa noche, mientras preparaba mi estrategia, Lucía entró a mi habitación con un sobre en la mano. «Llegó esto para ti», dijo entregándomelo. «Es de papá». Con manos temblorosas, abrí la carta. Era corta, escrita con una letra pulcra que apenas recordaba. «Mi querida Claudia, he esperado este momento durante años. Lucía me contó lo que estás viviendo, y mi corazón se rompe al saber que has pasado por el mismo infierno que yo viví. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro tuyo que Lucía me contaba, era para mí un tesoro y una herida a la vez.
No poder estar a tu lado ha sido el precio más alto que he pagado por mi libertad. Cuando estés lista, me encantaría verte. Mi casa y mi corazón tienen un lugar para ti. Con todo mi amor, papá. Esa carta cambió algo dentro de mí. La posibilidad de reconciliarme con mi padre, de conocer su verdad, de quizás encontrar en él un espejo de mi propia lucha, me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Al día siguiente, llegué al café 20 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa exterior, desde donde podía ver toda la plaza. A las 10 en punto, Rodrigo apareció. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada, pero aún así mantenía ese aire de arrogancia que lo caracterizaba. «¿Te ves bien?», dijo sentándose frente a mí, como si los últimos días no hubieran ocurrido, como si no me hubiera arrojado café hirviendo a la cara. Retiré la denuncia. Respondí sin preámbulos. La sorpresa en su rostro fue evidente, seguida rápidamente por una sonrisa de satisfacción. Sabía que entrarías en razón. Las cosas han estado tensas últimamente, pero podemos arreglarlo. Siempre lo hacemos. No hay nada que arreglar, Rodrigo. No voy a volver contigo. Su sonrisa se congeló. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que volverás. ¿Dónde más vas a ir? ¿Con tu madre? Ella me llamó ayer, está de mi lado. Dice que siempre has sido una exagerada. Lo sé, mi madre y tú son muy parecidos, dije con una calma que no sentía. Pero no he venido a discutir sobre eso. He venido a proponerte un trato. Saqué de mi bolso un sobre y lo deslicé sobre la mesa. Aquí dentro hay papeles que demuestran quién falsificó realmente esas facturas del colegio. Tu firma está en todos ellos, Rodrigo. Tú usaste mi posición para desviar fondos. El color abandonó su rostro. ¿De qué hablas? Eso es mentira. ¿En serio? ¿Y qué me dices de estos correos electrónicos donde le pides al proveedor que cambie el destinatario del dinero? ¿O de las transferencias que hiciste desde mi cuenta sin mi conocimiento? Todo está aquí, y hay copias en manos de mi abogado. Era un farol, por supuesto. No tenía pruebas reales, pero conocía a Rodrigo lo suficiente como para saber que había algo turbio en sus finanzas. Su reacción me confirmó que había dado en el blanco. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, la arrogancia completamente desaparecida de su voz. «Divorciarnos de forma civilizada, sin acusaciones, sin escándalos. Tú mantienes tu reputación, yo mantengo la mía. Y si alguna vez mencionas lo de mi pasado, estas pruebas irán directamente a la fiscalía». Rodrigo me miró con una mezcla de odio y respeto que nunca había visto en sus ojos. «Nunca pensé que tuvieras las agallas», dijo finalmente. «Yo tampoco», respondí. «Supongo que ambos nos hemos llevado sorpresas». Nos despedimos sin más palabras. Mientras lo veía alejarse por la plaza, sentí un peso enorme abandonar mis hombros. No era el final, lo sabía. Aún quedaban batallas legales por delante, y la sombra de mi madre seguía presente, pero por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi vida. Esa tarde, compré un billete de autobús a Mendoza. Era hora de conocer a mi padre, de cerrar un ciclo y quizás de comenzar a sanar heridas familiares que llevaban demasiado tiempo abiertas. Mientras el bus cruzaba la cordillera de los Andes, observé cómo el paisaje cambiaba, transformándose de costa a montaña, de familiar a desconocido, como mi propia vida. No sabía qué me esperaba al otro lado, pero por primera vez no tenía miedo de descubrirlo. El viaje a Mendoza fue más largo de lo que esperaba. 8 horas de curvas sinuosas por la cordillera, con el estómago revuelto tanto por el movimiento como por los nervios. ¿Qué le diría a mi padre después de 20 años? ¿Me reconocería? ¿Yo lo reconocería a él? Cuando el autobús finalmente se detuvo en la terminal, el calor seco de Mendoza me golpeó como una bofetada, tan diferente a la humedad costera de Viña. Tomé mi pequeña maleta y seguí las indicaciones que Lucía me había dado. Baja en la terminal, toma el colectivo 5 hasta la Plaza Independencia y camina 3 cuadras hacia el oeste. Verás un café llamado El Refugio. Papá estará esperándote ahí. El colectivo avanzaba lentamente por las calles arboladas de la ciudad. Mendoza era hermosa, con sus acequias, sus plátanos enormes dando sombra, y ese aire de tranquilidad provinciana que contrastaba con el caos de Valparaíso. Me bajé en la plaza y caminé con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. A lo lejos vi el letrero, El Refugio. Qué nombre tan apropiado, pensé.
Un refugio era exactamente lo que necesitaba. Me detuve frente a la puerta, incapaz de dar el último paso. ¿Y si no era lo que esperaba? ¿Y si, después de todo, mi madre tenía razón sobre él? Estaba a punto de darme la vuelta cuando lo vi a través del cristal. Un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y una barba bien recortada, sentado solo en una mesa con 2 tazas de café. Leía un libro, con esa misma expresión concentrada que yo tenía cuando me sumergía en la lectura. No quedaba mucho del hombre que recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Entré con pasos temblorosos. Él levantó la mirada y el libro cayó de sus manos. «¿Claudia?» Su voz sonaba exactamente como en mis recuerdos de infancia. Asentí, incapaz de hablar. Nos quedamos así, mirándonos el uno al otro, como 2 extraños que se reconocen después de una vida. Entonces, sin decir una palabra, se levantó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, de esos que se dan las personas que no saben muy bien cómo demostrarse afecto, pero estaba lleno de años de ausencia y de amor contenido. «Estás tan grande», dijo finalmente, separándose para mirarme mejor. «Tan hermosa como tu abuela Carmela». Esa simple mención a mi abuela materna, a quien él había querido tanto a pesar de ser la madre de su ex esposa, rompió toda barrera. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. «Lo siento», dije entre sollozos. «Lo siento por haberte odiado todos estos años». «No, hija, yo lo siento. Debí haber luchado más por ustedes. Debí haber encontrado la manera». Nos sentamos y, por primera vez en mi vida adulta, tuve una conversación honesta con mi padre. Me contó cómo había sido su matrimonio con mi madre, Elena, una mujer brillante pero profundamente dañada por su propia infancia difícil. Cómo al principio todo fue maravilloso, pero poco a poco el control se convirtió en abuso, primero emocional y luego físico. «Tu madre tenía 2 caras», me explicó. «Una pública, encantadora y perfecta, y otra privada, llena de inseguridades y rabia. Nadie me hubiera creído si contaba la verdad. Un hombre abusado por su mujer. Era algo ridículo en esa época. Sigue siéndolo para muchos». Me contó cómo intentó llevarnos con él varias veces, pero mi madre amenazó con acusarlo de abuso infantil si lo hacía. Era su palabra contra la mía, y ella era maestra respetada en la comunidad. Yo solo era un contador con problemas de alcoholismo, problemas que ella misma inventó y difundió entre nuestros conocidos. «¿Por qué nunca intentaste contactarnos cuando crecimos?», pregunté. «Lo hice», respondió con tristeza. «Cuando cumpliste 18 años, te escribí una carta explicándote todo. Nunca respondiste. Años después, Lucía me contó que nunca te llegó. Mi madre. Por supuesto. Ella había interceptado esa carta, como seguramente había interceptado tantas otras cosas en mi vida. Pasamos horas en ese café, poniendo al día 2 décadas de ausencia. Me contó sobre su pequeño viñedo en las afueras de la ciudad, sobre cómo había reconstruido su vida lentamente, sobre la paz que había encontrado en su soledad elegida. No había vuelto a casarse ni a tener más hijos. «Ustedes 2 eran suficientes», dijo. «Nunca dejé de ser padre, aunque no pudiera ejercer como tal». Al anochecer, me llevó a conocer su casa. Era una construcción sencilla pero acogedora, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire olía a tierra húmeda y a uvas maduras. «No es mucho», dijo mientras abría la puerta, «pero es tuyo el tiempo que necesites». Esa noche, mientras cenábamos en su terraza bajo las estrellas mendocinas, más brillantes de lo que jamás había visto en la ciudad, sentí que una parte de mí comenzaba a sanar. No era solo el reencuentro con mi padre, era el descubrimiento de una verdad que cambiaba toda mi historia personal. «¿Sabes algo curioso?», dijo mi padre mientras servía un vino de su propia cosecha. «Cuando tu madre y yo nos conocimos, ella acababa de salir de una relación abusiva. Me juró que nunca permitiría que alguien la controlara nuevamente. Creo que, de alguna manera retorcida, tomó el control hasta el extremo opuesto. Sus palabras me golpearon con fuerza. Los ciclos de abuso, pasando de generación en generación. Mi abuela, mi madre, Rodrigo. Y yo podría haber continuado ese ciclo si no hubiera escapado. Tengo miedo», confesé. «Tengo miedo de ser como ella». Mi padre tomó mi mano sobre la mesa.
El miedo es bueno. Significa que estás alerta. Tu madre nunca tuvo miedo de convertirse en abusadora. Nunca se cuestionó sus acciones. Tú ya has roto el ciclo al reconocerlo. Los días en Mendoza se convirtieron en semanas. El viñedo de mi padre, las segundas oportunidades, se convirtió en mi refugio. Ayudaba con las tareas diarias, aprendía sobre la vendimia y poco a poco encontraba una paz que creía perdida para siempre. Una tarde, mientras podábamos las vides, mi padre me hizo una propuesta. He estado pensando, dijo, secándose el sudor de la frente. Este lugar es demasiado grande para mí solo. Siempre quise ampliarlo, abrir una pequeña posada para turistas, quizás organizar degustaciones. Nunca lo hice porque no tenía con quién compartir el trabajo o los sueños. Me miró con esa mezcla de esperanza y temor al rechazo que yo conocía tan bien. Si quisieras quedarte, Claudia, podríamos hacerlo juntos. Podrías incluso retomar la pintura. Los paisajes aquí son hermosos y a los turistas les encantaría llevarse un recuerdo pintado por la hija del dueño. La idea me abrumó. Quedarme en Argentina significaba abandonar mi vida en Chile, mi trabajo, mis pocos amigos, pero también significaba un nuevo comienzo, lejos de Rodrigo, de mi madre, de los recuerdos dolorosos, lejos de las miradas de lástima y los susurros a mis espaldas. Necesito tiempo para pensarlo, respondí. Esa noche recibí una llamada de Lucía. Su voz sonaba tensa. Rodrigo ha estado aquí, dijo sin preámbulos. Vino a mi casa exigiendo saber dónde estás. Cuando le dije que no lo sabía, amenazó con denunciarte por abandono de hogar y robo. ¿Robo? ¿De qué está hablando? Dice que te llevaste dinero y objetos de valor que le pertenecen. Es mentira, por supuesto, pero está desesperado. Y hay algo más, Claudia. No está solo en esto. Mamá está con él. El frío me recorrió la espalda. Mi madre y Rodrigo, unidos contra mí. La pesadilla perfecta. La noticia de que mi madre y Rodrigo estaban aliados en mi contra me quitó el sueño durante días. Era como si mis dos peores miedos se hubieran fusionado en una sola pesadilla. Tengo que volver, le dije a mi padre mientras desayunábamos. No puedo dejar que destruyan lo poco que me queda. ¿Estás segura?, preguntó preocupado. Quizás sea mejor enfrentar esto desde la distancia, con abogados. No, papá. Si no me defiendo ahora, si dejo que me conviertan en la villana de esta historia, nunca podré reconstruir mi vida, ni aquí ni en ningún otro lugar. A regañadientes, mi padre aceptó mi decisión. Al día siguiente me acompañó a la terminal de autobuses. Antes de despedirnos me entregó un sobre. Es dinero para un buen abogado, explicó. Y también los datos de un amigo mío en Santiago, Javier Montero. Es uno de los mejores abogados de familia de Chile. Ya le hablé de tu caso y está dispuesto a ayudarte. Lo abracé con fuerza, asombrada por cómo en apenas unas semanas este hombre, prácticamente un desconocido, había hecho más por mí que las personas que supuestamente me amaban durante años. Volveré, prometí. Sea cual sea el resultado, volveré. El viaje de regreso a Chile fue una montaña rusa de emociones. Miedo, rabia, determinación, todo mezclado en un torbellino que me revolvía el estómago. Lucía me esperaba en la terminal, con ojeras profundas y el rostro tenso. Están yendo con todo, me advirtió mientras conducía hacia su apartamento. Rodrigo ha convencido a mamá de que robaste un anillo familiar que supuestamente ella te había prestado. También dice que lo dejaste lleno de deudas, cuando en realidad él fue quien pidió todos esos préstamos. ¿Y el colegio? ¿Han dicho algo allí sobre mí? Lucía dudó un momento. Don Manuel te ha defendido todo lo que ha podido, pero hay rumores. Rodrigo ha estado hablando con algunos padres, insinuando cosas sobre tu estabilidad mental y tu capacidad para estar con niños. La rabia me invadió. Una cosa era atacarme a mí, pero otra muy distinta era poner en riesgo mi reputación profesional, lo único que me permitiría mantenerme independiente. Al día siguiente, siguiendo el consejo de mi padre, contacté a Javier Montero. Nos citamos en su despacho en el centro de Santiago, un lugar elegante pero sobrio. Javier resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y ojos astutos que parecían evaluarlo todo. Tu caso es complicado pero no imposible, dijo después de escuchar mi historia completa. Tenemos pruebas del abuso físico,
Tenemos testigos de los episodios de violencia verbal y podemos demostrar que abandonaste el hogar por temor a tu integridad. Lo que me preocupa son esas acusaciones sobre desvío de fondos del colegio. Son completamente falsas, aseguré. Lo sé, pero Rodrigo parece tener documentos que sugieren lo contrario. Necesitamos averiguar qué tiene exactamente y cómo lo consiguió. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un ir y venir de despachos de abogados, declaraciones ante notario y reuniones con el director del colegio. Don Manuel me aseguró que el consejo escolar estaba de mi lado, pero que necesitaban investigar las acusaciones para mantener la transparencia. Entiendo que esto es difícil, Claudia, me dijo con amabilidad, pero confío en que la verdad saldrá a la luz. La verdad. Qué concepto tan resbaladizo. Para Rodrigo, la verdad era que yo era una esposa desagradecida que lo había abandonado sin motivo. Para mi madre, la verdad era que yo siempre había sido una hija problemática y mentirosa. Para mí, la verdad era que había sobrevivido a años de abuso y finalmente había encontrado el valor para escapar. Una tarde, mientras revisaba documentos con Javier, recibí un mensaje de un número desconocido. Tengo información que puede ayudarte. Nos vemos en el parque forestal a las 5. Ven sola. Mostré el mensaje a Javier, quien frunció el ceño. Podría ser una trampa, advirtió. Rodrigo podría estar intentando crear una situación comprometedora. O podría ser alguien que realmente quiere ayudar, respondí. No puedo perder esta oportunidad. Después de mucho discutir, acordamos un plan. Yo iría al parque, pero Javier y su asistente estarían cerca, observando desde la distancia. También grabaría toda la conversación con mi teléfono. El parque forestal estaba tranquilo a esa hora. Me senté en un banco cerca de la fuente principal, como indicaba el mensaje, y esperé. A las 5 en punto, una mujer se acercó. Me costó un momento reconocerla, pero cuando lo hice, mi corazón dio un vuelco. Era Verónica, la secretaria del colegio. No tengo mucho tiempo, dijo sentándose a mi lado. Si alguien me ve hablando contigo, perderé mi trabajo. ¿Qué información tienes? Pregunté directamente. Verónica miró a su alrededor antes de continuar. Hace 3 meses, Rodrigo vino al colegio cuando tú estabas de baja por gripe. Dijo que necesitaba unos documentos de tu oficina para llevarlos a la mutual de seguridad. Como era tu esposo, no vi problema en dejarlo entrar. Mi estómago se contrajo. Ya sabía hacia dónde iba esto. Lo dejé solo unos minutos mientras atendía una llamada. Cuando regresé, estaba en tu computadora. Me dijo que buscaba tu número de seguro social, pero ahora sé que estaba haciendo algo más. ¿Qué cosa? Creo que plantó esos documentos falsificados en tu computadora. Y hay algo más. Verónica sacó un pendrive de su bolso. Don Manuel instaló cámaras de seguridad en las oficinas el año pasado después del robo de equipos. Nadie lo sabe excepto el personal administrativo. Aquí está la grabación de ese día. Tomé el pendrive con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas, Verónica? Podrías meterte en problemas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque yo también estuve casada con un hombre como Rodrigo. Sé lo que es que nadie te crea, que todos piensen que exageras. No pude defenderme entonces, pero puedo ayudarte ahora. Esa noche, Javier, Lucía y yo vimos la grabación en el apartamento. Era borrosa pero clara. Rodrigo entrando a mi oficina, manipulando mi computadora, y lo más incriminatorio, sacando documentos de su maletín y colocándolos en mis archivos. Esto es oro, dijo Javier con una sonrisa de satisfacción. No solo desmiente sus acusaciones, sino que prueba que ha estado fabricando evidencia. Con esto podemos contraatacar. Al día siguiente, presentamos la evidencia ante el consejo escolar. Don Manuel, visiblemente aliviado, declaró cerrada la investigación interna y me ofreció una disculpa formal en nombre del colegio. Tu puesto sigue aquí cuando quieras volver, me aseguró. La siguiente fase fue más difícil, enfrentarme a mi madre. Javier sugirió que era mejor resolver ese frente antes del juicio por la denuncia de violencia intrafamiliar contra Rodrigo. Si tu madre está dispuesta a testificar contra ti, podría complicar las cosas, explicó. Necesitamos neutralizarla como amenaza. Acordamos un encuentro en terreno neutral, la cafetería del Museo de Bellas Artes, un lugar público donde ninguno de los dos podría perder los estribos. Cuando llegué, mi madre ya estaba allí, elegante como siempre, con su cabello perfectamente teñido y su maquillaje impecable.
A sus 60 años, Elena Morales seguía siendo una mujer hermosa, aunque sus ojos reflejaban una frialdad que ahora reconocía demasiado bien. «¿A qué estás jugando, Claudia?», fue su saludo, directo y cortante como siempre. «¿Tienes idea del escándalo que estás causando? Todo el mundo habla de nosotros». «Hola, mamá. Yo también me alegro de verte», respondí con ironía. El tiempo con mi padre me había dado una nueva perspectiva, una fuerza que mi madre nunca había visto en mí. «No tengo tiempo para tus sarcasmos. Rodrigo está destrozado. Has destruido a un buen hombre con tus mentiras». «¿Mentiras? ¿Como las que le contaste sobre papá todos estos años?». El rostro de mi madre palideció ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «Tu padre era un borracho irresponsable que nos abandonó. ¿Ahora vas a creer sus cuentos?». «Vi las cicatrices, mamá, las físicas y las emocionales. Conozco la verdad». «¿Y qué verdad es esa? ¿Que tu padre era tan débil que no podía manejar a su propia esposa? ¿Que prefirió huir antes que enfrentar sus responsabilidades? La verdad es que tú fuiste la abusadora, igual que Rodrigo lo ha sido conmigo. Y el ciclo termina aquí». Saqué de mi bolso un sobre y lo coloqué sobre la mesa. Aquí dentro hay copias de los informes médicos de papá de los años que estuvieron casados, fracturas accidentales, contusiones, incluso una quemadura sospechosamente similar a la que Rodrigo me causó con el café. También hay declaraciones de vecinos y amigos que presenciaron tus episodios. Papá guardó todo esto durante años, no para usarlo contra ti, sino como recordatorio de lo que había sobrevivido. Mi madre abrió el sobre con manos temblorosas. Mientras revisaba los documentos, vi algo que nunca había visto en su rostro. Miedo. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Quiero que dejes de apoyar a Rodrigo. Quiero que te mantengas al margen del juicio. Y quiero que, por una vez en tu vida, pienses en el daño que has causado». «¿Me estás chantajeando?». «Te estoy dando la oportunidad de no quedar expuesta públicamente. Si estos documentos llegan a manos del juez, tu reputación perfecta se hará pedazos. Y conociendo a la gente de nuestro círculo, nadie querrá relacionarse con una mujer que golpeaba a su marido». Mi madre me miró con una mezcla de rabia y algo parecido al respeto. En ese momento entendí que, a su manera retorcida, admiraba mi determinación. Era el mismo tipo de fuerza que ella había usado toda su vida, pero dirigida contra ella por primera vez. «Está bien», dijo finalmente. «Me mantendré al margen. Pero no esperes que te reciba con los brazos abiertos después de esto. No espero nada de ti, mamá. Hace mucho tiempo que dejé de hacerlo». Mientras la veía marcharse, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había cortado el último lazo tóxico de mi vida anterior. Ahora solo quedaba enfrentar a Rodrigo en los tribunales. El juicio contra Rodrigo fue largo y doloroso. Durante 3 meses, tuve que revivir cada momento de abuso, cada insulto, cada golpe. Tuve que escuchar cómo sus abogados intentaban pintarme como una mujer inestable y manipuladora, cómo trataban de minimizar las evidencias físicas, cómo cuestionaban por qué había aguantado tanto tiempo si todo era tan terrible. Pero también experimenté algo que nunca había conocido: solidaridad. Constanza testificó sobre los episodios de violencia que había presenciado. Verónica aportó no solo la grabación, sino también su testimonio sobre cómo Rodrigo había manipulado documentos. Don Manuel habló de mi profesionalismo y de cómo había notado cambios en mi comportamiento, que ahora reconocía como señales de abuso. Y para mi sorpresa, varias madres de mis alumnos formaron un grupo de apoyo, asistiendo al juicio cada día con pequeñas pancartas que decían: «Creemos en Claudia». Mi padre viajó desde Mendoza para la última audiencia. Verlo sentado en primera fila, con su traje anticuado pero impecable, me dio la fuerza que necesitaba para el interrogatorio final. El abogado de Rodrigo fue brutal, atacando cada aspecto de mi testimonio, insinuando que había abandonado el hogar por otro hombre, cuestionando mi estabilidad mental. En un momento, sacó a colación el tema del aborto. «¿No es cierto que usted ya tenía problemas psicológicos mucho antes de conocer a mi cliente? ¿No es cierto que a los 18 años tomó decisiones impulsivas que luego lamentó profundamente?» Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Las miradas curiosas, los murmullos en la sala. Por un momento, volví a ser esa adolescente asustada, llena de vergüenza y culpa. Javier se puso de pie para objetar, pero le hice un gesto para que se detuviera.
Era hora de enfrentar también ese fantasma. Sí, tuve un aborto a los 18 años, dije con voz clara. Estaba sola, asustada, y tomé la decisión que creí mejor en ese momento. He vivido con las consecuencias de esa decisión desde entonces. Pero eso no tiene nada que ver con los golpes que recibí de su cliente, ni con el café hirviendo que me arrojó a la cara, ni con el terror que sentí cada vez que lo escuchaba llegar a casa. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El abogado, desconcertado por mi respuesta directa, intentó continuar su línea de ataque, pero el juez lo detuvo. «Ya es suficiente», dijo con firmeza. «La historia médica previa de la demandante no es relevante para este caso de violencia doméstica. Prosigamos con aspectos pertinentes». 2 días después, el tribunal dictó sentencia. Rodrigo fue declarado culpable de violencia intrafamiliar. Se ratificó la orden de alejamiento y se me concedió una indemnización por daños físicos y psicológicos. El divorcio se tramitaría por vía expedita, considerando las circunstancias. Salí del juzgado sintiéndome curiosamente vacía. Había ganado, pero ¿qué significaba realmente esa victoria? No me devolvería los años perdidos, ni borraría las cicatrices, ni me haría confiar nuevamente en las personas. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía mientras celebrábamos con un café. Ahora, dudé un momento. Ahora necesito reconstruirme. Esa noche, después de mucho pensarlo, llamé a mi padre. ¿Sigue en pie esa oferta del viñedo?, pregunté sin preámbulos. Su risa al otro lado de la línea fue como un bálsamo. Por supuesto. Las vides te están esperando. 2 semanas después, con el divorcio ya en trámite y una licencia del colegio por 1 año, crucé nuevamente la cordillera. Esta vez no iba huyendo, sino avanzando hacia algo nuevo. Las segundas oportunidades me esperaban, literal y metafóricamente. Los primeros meses en Mendoza fueron de adaptación. Aprendí los ritmos del viñedo, las particularidades del clima, los nombres de cada variedad de uva. Mi padre resultó ser un maestro paciente pero exigente. El vino es como la vida, me decía mientras me enseñaba a podar. Necesita equilibrio. Demasiada agua, y las raíces se pudren. Demasiado sol y las uvas se queman. El secreto está en encontrar el punto justo. Poco a poco, comencé a sanar. Las pesadillas donde Rodrigo entraba a mi habitación fueron disminuyendo. Los sobresaltos cada vez que sonaba un plato ya no eran tan frecuentes. Y un día, casi sin darme cuenta, volví a pintar. Empecé con pequeños bocetos del viñedo, luego acuarelas de los atardeceres mendocinos, hasta que finalmente me atreví con óleos de gran formato que capturaban la esencia de las montañas y los valles. Mi padre habilitó un rincón del antiguo galpón como mi estudio, y pronto ese espacio se convirtió en mi refugio. 1 año después de mi llegada, la idea de la posada comenzó a tomar forma. Contratamos arquitectos, diseñamos las habitaciones, y en la primavera siguiente inauguramos la Casa Entre Viñas, un pequeño hotel boutique con 5 habitaciones decoradas con mis pinturas y una sala de degustación donde los turistas podían probar nuestros vinos. En una de las paredes principales coloqué mi cuadro más personal, una mujer de espaldas, mirando hacia montañas que se transformaban en olas, simbolizando mi viaje desde Valparaíso hasta Mendoza. Lo titulé El Despertar, y se convirtió en la pieza más comentada por los visitantes. Lucía venía a visitarnos regularmente, trayendo noticias de Chile. Un día llegó con información que me dejó helada. Rodrigo se había casado nuevamente, con una mujer joven que acababa de empezar a trabajar en su taller. «¿Estás bien?», preguntó mi hermana al ver mi expresión. «Sorprendentemente sí», respondí tras reflexionar un momento. «Ya no siento nada por él, ni odio, ni miedo, ni siquiera lástima. Es como si fuera un personaje de una película que vi hace mucho tiempo». Esa noche, mientras cenábamos en la terraza, le conté a mi padre sobre la noticia. «¿Crees que volverá a hacerlo?», pregunté. «¿Crees que esa mujer pasará por lo mismo que yo?». Mi padre suspiró mientras servía más vino. «Probablemente. Las personas como Rodrigo o como tu madre rara vez cambian. Necesitarían reconocer primero que tienen un problema, y eso requiere un nivel de autoconciencia que no poseen. ¿Debería advertirle? ¿Intentar contactarla de alguna manera? ¿Qué te dice tu instinto?». Pensé en lo que habría querido escuchar cuando estaba en su lugar, y me di cuenta de la triste verdad.
Probablemente no habría creído a nadie que intentara advertirme. El enamoramiento inicial es demasiado poderoso, y los abusadores son expertos en aislar a sus víctimas de cualquier influencia externa. Mi instinto me dice que no puedo salvarla, respondí finalmente, pero quizás pueda ayudar a otras. Esa conversación plantó una semilla que floreció meses después. Contacté a organizaciones que trabajaban con mujeres víctimas de violencia en Mendoza y ofrecí la posada como espacio para talleres y retiros. Usando mis conocimientos de arte, comencé a dar clases de pintura terapéutica para mujeres que estaban atravesando procesos similares al mío. La pintura no va a resolver sus problemas legales o económicos, les explicaba, pero les dará un lenguaje para expresar lo que a veces no pueden poner en palabras. Ver a esas mujeres encontrar su voz a través del arte, verlas reconstruirse pincelada a pincelada, fue profundamente sanador también para mí. Sus historias resonaban con la mía, y en su proceso de recuperación, yo también seguía sanando. 2 años después de mi llegada a Mendoza, la posada y el viñedo prosperaban. Mis pinturas comenzaron a venderse en galerías locales, y varios de nuestros vinos ganaron reconocimientos en ferias regionales. Mi padre, revitalizado por la nueva energía del lugar, parecía 10 años más joven. Una tarde, mientras atendía a unos turistas españoles, noté a un hombre que observaba detenidamente mi cuadro, El despertar. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, me resultó familiar. Cuando se giró, nuestras miradas se encontraron y sentí una extraña conexión. «Es una obra extraordinaria», dijo acercándose. «Hay tanto dolor y tanta esperanza en esas pinceladas». «Gracias», respondí, sorprendida por su percepción. «Es una historia muy personal. Me llamo Gabriel», se presentó extendiendo su mano. «Soy profesor de literatura en la Universidad de Cuyo. Estoy organizando un ciclo de charlas sobre arte y sanación, y me preguntaba si estarías interesada en participar». Normalmente habría dudado, habría puesto 1000 excusas. El miedo a exponerme, a ser vulnerable ante desconocidos, habría sido más fuerte, pero algo había cambiado en mí. Las montañas de Mendoza me habían enseñado sobre la fortaleza, los viñedos sobre la paciencia, y las mujeres a las que ayudaba, sobre el valor de compartir historias para que otras no se sintieran solas. «Me encantaría», respondí con una sonrisa genuina. Mientras Gabriel me contaba sobre el proyecto, con el sol de la tarde iluminando el viñedo y la cordillera recortándose contra el cielo, sentí que por fin había encontrado mi lugar. No solo un lugar físico, sino un espacio interior donde podía ser plenamente yo misma, con todas mis cicatrices y fortalezas. El café de aquella mañana en Valparaíso había quemado mi piel, pero también había encendido una chispa de dignidad que me llevó hasta aquí, hasta este momento de plenitud que nunca creí posible. Y mientras escuchaba a Gabriel hablar sobre cómo el arte puede transformar el dolor en belleza, supe con certeza que la verdadera libertad no estaba en escapar de algo, sino en avanzar hacia uno mismo.